Bienvenidos todos, bienvenidos todos a la clase de los... Bienvenidos todos a la clase de los primarios. Vamos a dar una clase de cómo debemos enseñar a los niños de la clase de primario. Así que nosotros vamos a ver el día de hoy, esta noche vamos a ver cómo enseñar a los primarios. Esta clase es una clase modelo de cómo ustedes pueden aportar y vamos a empezar nosotros hablando de que la edad de los primarios es la edad de oro, la edad más preciosa que podemos comprender, porque los niños de primarios ya pueden aprender más de cuando estaban en cuna y cuando estaban en infantes. Aparte de eso, empieza la lectura. Es una edad donde los padres deben comprar más libros para que sus hijos lean más, no solamente de la parte de la historia, del mundo, sino los niños o libros literarios, sino también deben leer mucho acerca de historias, de fe y de enseñanza, ¿no? Los libros, los niños ya pueden leerlo porque el niño ya empieza a leer, ya el niño debe tener su propia Biblia, no la Biblia de muñequitos, sino una Biblia que sea completa, donde el niño pueda ahora también aprender las palabras y que tiene la Biblia en los mensajes. En esta edad los niños de primaria ya pueden comprender conceptos abstractos, o sea, las definiciones. El niño puede comprender lo que es amor, definir qué es amor, qué es una oveja, qué es un pastor, definir de alguna definición es sacrificio. El niño puede comprender porque ya no es tan chiquito ni es tan grande, ahora ya él puede comprender. Los niños de primaria pueden diferenciar lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Los niños pueden hacer obra misionera, ya son más independientes, pueden salir sin sus padres, aunque por la situación en la que vivimos, los niños siempre deben estar con sus padres. Los niños pueden expresar sus opiniones, o sea, tú le puedes hacer preguntas donde el niño pueda responder de acuerdo a sus opinión personal y puede el niño también controla sus emociones. Ya no es tan llorón como cuando ya no es llorón y hace rabieta como cuando estaba en infantes porque ya tiene más edad y puede controlar sus emociones. Los niños de esta edad también pueden empezar a predicar y pueden hacer trabajos de arte más ordenados. En infantes revoloteaban, ponían mucho glue, mucho pegamento, mucha pintura, pero en la edad de los primarios ellos ya pueden seguir direcciones. Y por supuesto, en esta edad de los primarios se necesita que los padres y maestros requieran ser líderes que imiten a Jesús. Para la asistencia, para la clase de los primarios, cuando tú organizas la clase de los primarios, tú necesitas una decoración. Entonces, la asistencia que estamos sugiriendo aquí es que hemos encontrado unos astronautas donde los niños se va a pegar tú tomas la foto, le cortas la carita y pegas, y entonces los niños cuando llegan a la clase pegan sus astronautas con sus fotos con el título Rumbo al cielo con Jesús, ¿no? Puedes buscar una canción y entonces la meta es que los niños aprendan que van a hacer un viaje con Jesús al cielo. Para el rincón de oración hemos hecho la escena del invierno. Hemos puesto nosotros Snowflake. Ustedes pueden conseguir copos de nieve que lo pueden encontrar en la tienda del dólar. Hemos comprado estos muñecos también en la tienda del dólar. En el Dollar Tree lo hemos conseguido. Y hemos puesto fotos de los niños porque este rincón de oración es donde los niños van a orar. ¿No es cierto? Hemos puesto un letrero, podemos orar a Jesús en invierno. Hemos colocado un Jesús, hemos colocado los 10 mandamientos para que los niños sepan siempre que aunque estemos en invierno, podemos orar y podemos estudiar los 10 mandamientos, o sea, como parte de una decoración. Y eso les gusta a los niños y entonces automáticamente podemos usarlo. En el área de los cumpleaños, nosotros, una clase de primarios debe tener cumpleaños. Entonces, nosotros hemos hecho un tren
que cada vagón es un mes del año y entonces ahí colocamos la foto de los niños con el día que ellos cumplen años, ¿no es cierto? Es un tren así grande que abarca toda la pared, la parte de arriba. Ustedes lo pueden poner donde gustan. Yo lo decoro en las paredes, ¿no es cierto? Dejando siempre la parte del frente, donde voy a dar la lección, solo la lección. Entonces, eso es una decoración que se queda todo el año. Ustedes lo pueden decorar. Yo tengo este tren, lo tengo, ustedes lo pueden pedir y nosotros le podemos enviar por correo. El misionero mundial, nosotros este trimestre las ofrendas van a África. Ustedes pueden poner personas de África y las banderas donde van las ofrendas. Entonces eso ustedes lo pueden realmente tener en cuenta y ustedes pueden decorarlo así, los proyectos misioneros con animales, pueden tener alguna decoración alusiva, pero esto es bien importante tenerlo porque esto ayuda al niño a que ayude a las misiones mundiales y un día ellos pueden subir, ellos pueden ir a esos lugares a predicar, ¿no es cierto?, acerca de que Jesús viene pronto, ¿no? Pueden ir a predicar a esas personas, ¿no es cierto? Como maestros, pastores, médicos, dentistas, ingenieros, pueden ir a esas tierras a predicar a otras personas que no saben de Jesús. Luego tenemos la lección bíblica, la parte bíblica en la clase. En la parte bíblica tengo un cuadro donde ahí voy a colocar el versículo de memoria, voy a colocar el eslabón, en este caso el eslabón del servicio, ¿verdad? Le he puesto 4 preguntas que van a ser las preguntas que van a ver en el siguiente. Eh, Luego he puesto un ángel, he puesto un Jesús, unos niños leyendo la Biblia, la oración y niños predicando. O sea, la lección bíblica se va a basar siempre no solamente en el aprendizaje, sino demostrar qué mensaje tiene la historia. Antes de empezar la parte de la lección, nosotros tenemos que realmente hablar acerca de los minutos previos, que son 10 minutos antes de que empiece el programa. Si ustedes tienen niños que llegan temprano, ustedes pueden realmente atender a esos niños, ¿no es cierto? Con cosas interesantes, no dejarlos esperando tú callado y ellos callados. Los niños que llegan temprano deben recibir una lección, un mensaje. Quizás puedes hablar del misionero, hablar de algún animal, a conversar con ellos, enseñarles a orar, enseñarles una canción, pero es importante tener los minutos previos. Del país donde yo vengo había una iglesia que la escuela sabática empezaba a 9:30, pero los niños llegaban a 8:30. Así que durante esa hora no había escuela sabática, a esa hora las maestras hacían actividades, juegos, memorizaban versículos, hacían salmos, y era interesante porque los niños a las 9:30 empezaban escuela sabática. O sea que ese es un tiempo que los niños pueden realmente tener. Después que empiezan los minutos previos, empezamos la bienvenida con un canto y una oración. Los saludamos, decimos hola, jambo, que es una palabra, un saludo diciendo hola en el idioma africano. Le mostramos la felicidad a los niños, que estamos felices porque están en la iglesia, ¿verdad? Somos amigos todos porque hay visitas que vienen, ¿verdad? Hacemos la adoración y luego hacemos la oración. Entonces, en esta parte de la oración, tú puedes empezar a orar por un niño, el niño de la clase, y al final, cuando termine el programa, tú también puedes hacer una oración por otro niño. O sea, puedes orar por 2 niños. En la semana, en el sábado, puedes orar por 2 niños, ¿no es cierto?, de la clase y cada sábado así lo vas intercalando. Luego viene la historia misionera y las ofrendas, como hemos dicho. Hemos hablado acerca de las misiones, ¿verdad? Ustedes pueden contar la historia en algunos lugares, algunas maestras, como por ejemplo, en la parte del misionero, las personas a veces han hecho videos de la historia misionera. Si tú gustas, lo puedes poner en la historia misionera que dan en YouTube. ¿No es cierto? Está en inglés, en español, en francés, en el idioma que tú quieras. Pueden relatar las historias o de lo contrario, uno de los maestros puede contar la historia.
O sea, aquí lo importante es no solamente decorar la pared, sino el niño necesita escuchar la historia para que vea cómo Dios hace milagros en otras partes del mundo. Luego de ahí viene nosotros los cumpleaños. Si ustedes tienen niños que cumplen años, le pueden dar un regalo. O sea, hacer funcionar la decoración. A los niños les encanta. El día de su cumpleaños ustedes pueden hacer llamadas telefónicas y entregarle al niño un presente, ¿no es cierto?, de acuerdo a las posibilidades económicas. Luego viene la parte de la lección, que son 4 preguntas que tenemos que hacernos nosotros primero, y estas 4 preguntas ustedes le van a hacer a los alumnos. Primero tú tienes que encontrar las respuestas para que los niños puedan conocerlas, conocer realmente el mensaje que tiene la historia. La primera pregunta es: ¿qué debo aprender de esta historia que voy a escuchar? ¿Qué debo aprender? ¿No es cierto? Recuérdate que los niños que tenemos ahora son niños que no han visto un milagro, no han visto el agua convertirse en sangre o el agua en vino, no han visto multiplicación de los panes y peces, no han visto leprosos sanar, no han visto abrirse el mar rojo. Son niños que son de otras épocas, de otra época. Por lo tanto, el niño tiene que aprender algo de esa historia. ¿No es cierto? Cuando te digo aprender, no solamente se refiere a los personajes y a la historia en los acontecimientos, sino que el niño tiene que sacar un mensaje espiritual para su vida. Y luego, ¿cómo puedo aplicar esta lección a mi vida? Yo soy un niño del siglo XXI, de la época de la tecnología, de la computadora, del internet, del WhatsApp, cómo esa historia puede aplicar a mi vida. Yo soy un niño diferente, yo no he visto un león, un oso atacar ni defendernos, no he visto un gigante. Ahora, ¿qué mensaje tiene esa historia para mí? O sea, que debo aprender es una cosa y luego qué mensaje tiene. O sea, son cosas diferentes que yo tengo que aprender, pero ¿qué es lo que esa historia quiere significa? Y luego, ¿cómo puedo compartir con otros el mensaje que he aprendido? O sea, son preguntas que la razón por la cual nosotros hacemos estas preguntas es porque la iglesia está perdiendo de 10 niños que crecen, 9 se van. Es una de las razones por las cuales ellos se van es porque saben versículos, saben historias, pero nunca aprendieron el mensaje que tienen el mensaje que tiene para ellos. Entonces, de 10 niños que se vayan 9 es porque algo está pasando. Quizás salven el Salmo 23, pero no saben el mensaje que tiene para ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es callado? ¿Qué es una vara? Entonces, ¿qué el aceite? Entonces, necesitan ellos, acuérdate que las únicas personas que pueden ayudar a comprender los mensajes que tienen las historias para ellos somos nosotros los maestros. Así que en ese aspecto tenemos que darnos cuenta. La historia que vamos a ver es Perdida y Encontrada, que es la historia del pastor que encuentra la oveja perdida. Primero tenemos que empezar con los conceptos. Como ya hemos dicho que los niños aprenden los conceptos, tenemos que definir qué es una oveja. Entonces, pregunta a los niños qué es una oveja. Los niños tienen ideas de lo que es una oveja, son animales bóvidos, son animales parecidos a las cabras, pertenecen a su misma familia, toman leche. Entonces, el niño ya está enfocándose en lo que es una oveja. Es importante empezar los conceptos porque no todos los niños tienen una idea de lo que es el concepto. Acuérdate que los niños de hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, los niños no saben qué es un redil. Entonces tú cuando vas a contar la historia la próxima semana, tú tienes que definir qué es un redil. Un redil es un cercado donde viven los animales y es un lugar de protección. Entonces ya el niño te coge la idea de lo que es un redil, tiene solo una puerta y es un lugar donde están allí los animales y es un lugar de protección. Ya el niño tiene un concepto porque tú le preguntas a un niño qué es un redil y si el niño no te dice, no tiene idea, aunque tú cuentes la historia, el niño no va a comprender, no va a seguir la secuencia porque dice, ¿y qué es un redil? Entonces, especialmente los niños que no son de la iglesia. Aún los de la iglesia no saben qué es ese significado, pero tú le puedes explicar. Entonces es importante empezar con el vocabulario de las palabras que uno va a utilizar. En este caso estamos hablando de oveja, redil y vamos a hablar de lo que es un pastor. Cuando tú dices pastor, el niño va a pensar en el pastor que predica.
Es lógico, él va a unir una idea de la otra, pero a veces la idea no coordina. Pastor es la persona que cuida, alimenta y protege a los animales. O sea, los pastores no necesariamente son de ovejas. Hay de cabras, de vacas, hay pastores, ¿no? Pero se le dice que el pastor es la persona que cuida, alimenta y protege a los animales. O sea, cuando tú tengas que enseñar una historia a los niños, tienes que enseñarles el vocabulario. Y es muy importante porque los niños de hoy no ven pastores de ovejas como nosotros lo hemos visto. Los niños de ahora son diferentes. Y hay que enfatizar que los pastores pueden ser niños, adolescentes, mujeres, pueden ser pastores de animales, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que ser hombres. La Biblia tiene el caso de pastoras como el caso de Raquel, la esposa de Jacob. Ahora, la Biblia tiene historias de ovejas y pastores. Entonces, ahora que has hecho las definiciones, tú puedes llevar a que el niño lea en 4 minutos, puede leer la historia que se encuentra en Lucas 15, del 3 al 7. Entonces, los niños abren la Biblia, un niño puede leer o tú le puedes pedir que lo lean en silencio. Y entonces ahora tú, después que ya diste la definición, el niño conoce la historia, porque no todos los niños han estudiado en la semana. Entonces tú tienes que trabajar con todos, con los que estudian y los que no estudian. Y entonces al leer la Biblia, entonces el niño tiene una mejor comprensión. Les recuerda a los que leyeron y les enseña a los que no leyeron. O sea que el Espíritu Santo va a trabajar sobre tu clase porque tú estás haciendo que el niño lea. Si gustas, tú pasas un video, ¿no es cierto? Hay videos de película de Jesús. Grace Lynn tiene un video que ustedes lo pueden verlo. Y luego o hay película de Jesús donde Jesús, el personaje que hace de Jesús en la película, narra la historia de la oveja perdida. O sea que tú lo puedes utilizar este video dentro de la lección, entonces ya completas. Ahora, si tú te quedas el niño ya leyó, el niño sabe lo que es una oveja, lo que es un redil, lo que es un pastor, ya sabe la secuencia de la historia, que él estaba contando las 99 ovejas y le faltaba una y él se fue a buscarla y al final encuentra y hace fiesta. Si tú te quedas hasta ahí, el niño no captó el mensaje de la historia. Automáticamente, el niño automáticamente no captó la historia. No alcanzó el mensaje porque no has definido, no, el niño no ha profundizado el mensaje. Entonces tú tienes que darte un tiempo para que profundizarlo. Entonces tú le preguntas al niño, ¿quién representa a la oveja? La oveja representa, según el libro del deseo de toda la gente, representa nuestro planeta Tierra que cayó en pecado, cuando Adán y Eva pecaron, este se perdió este planeta y Satanás se hizo dueño. Entonces la oveja perdida representa este mundo que cayó en pecado. El niño lo puede comprender. Estábamos en pecado, ustedes saben que Adán y Eva pecaron y automáticamente nuestro mundo cayó en pecado. Este mundo representa la oveja perdida. Pero el niño puede comprender más. El niño tú le puedes decir, también representa a los niños y jóvenes, adultos adventistas que se alejan de Dios y dejan la iglesia. El niño eso lo puede comprender. La ovejita, tú llevas una ovejita y entonces le dices que eso representa a aquellos que se alejan de Dios y dejan la iglesia. Ahora le preguntas, ¿tú eres una oveja perdida? Entonces los niños te van a decir, no, porque estamos en la iglesia. Si tú vienes a la iglesia, eres parte, estás aceptando a Jesús, ¿verdad? Estás con Jesús siempre. Entonces el niño va a entenderlo. Entonces ahí ya has avanzado. El niño ya sabe qué representa la oveja perdida, representa el mundo. ¿Qué representa tú? Representa también los niños y las personas adultas, los jóvenes que se van de la iglesia. Entonces ya el niño te va captando algo más de lo que la parábola dice. El niño dice, ah, acá hay un mensaje. Ok, luego tú sigues. ¿Quiénes son las 99 que se quedaron en el redil? Porque la historia dice que se quedaron, y ustedes le preguntas a ellos, ¿quiénes son esas 99 ovejas que se quedaron en el redil? Porque dice que la oveja era parte de 100, pero 99 se quedaron. Entonces representa los mundos que no cayeron en el pecado con la tentación de Satanás. O sea, Dios tiene otros planetas, ¿no es cierto?, donde hay personas que no están en contacto con nosotros, están lejos de nosotros, pero estos planetas no cayeron cuando Satanás los tentó.
y representa a los niños y adultos que permanecen fieles a Dios. O sea, las 99, ahora, tristemente la iglesia está perdiendo mucha gente, que si Jesús hubiera venido a contar esta parábola, hubiera contado la parábola de las 99 que se fueron y solo una se ha quedado, ¿no? Con lo que hemos visto. Ahora, ¿tú eres una oveja fiel a Jesús? ¿Tú estás dentro eres fiel a Dios? Entonces el niño va a reflexionar y va a pensar, wow, yo seré una de esas 99, ¿verdad? Realmente eso es lo que queremos, que el niño se sienta, que el niño conozca la historia. Recuérdate que el sermón del pastor el niño no lo comprende, pero tú le puedes comprender, ¿no es cierto? Puede el niño comprender contigo porque tú tienes más tiempo y los tienes a ellos. Ahora, ¿qué representa el redil? El redil representa la protección de Dios, ¿verdad? Dios protege a sus hijos. El redil puede ser el hogar adventista, o sea, le enseñas al niño que su casa es un hogar, es un redil. En la pandemia, las casas de ellos realmente fue un redil, ¿verdad? La escuela adventista, la iglesia adventista, la escuela sabática, tu clase de primarios es tu redil, o sea, tú le vas ampliando al niño el redil, o sea, eso en el pasado era el redil, hoy día es la iglesia. El club de los aventureros, el club de los conquistadores, el grupo pequeño donde tu mamá y tu papá asisten y la escuela cristiana de vacaciones. Son lugares donde se siente la protección de Dios. El niño, tú necesitas esa figura, tenerla, y automáticamente el niño va a comprender, va a entender lo que tú le estás queriendo decir. Entonces es importante eso, que nosotros tengamos nosotros en consideración, trabajar con los niños y enseñarle y poco a poco el significado. Entonces el niño sabe que la oveja perdida es alguien que se fue de la iglesia. El redil es la que el niño, la persona deja la casa, quizás la escuela, la iglesia, el club de aventureros, la escuela sabática de primarios, el grupo pequeño. Entonces el niño va tomando ese concepto. Y no creas que los niños no aprenden, los niños sí lo aprenden. Yo he enseñado en muchas oportunidades y los niños dan ese concepto. ¿A quién representa el buen pastor? El buen pastor representa a Jesús que vino a morir por nosotros en la cruz, que vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Y el buen pastor también representa a aquellas personas que buscan, a aquellos niños que buscan a los niños y adultos, a los niños y jóvenes que se han ido de la iglesia. O sea, los niños que han dejado de venir a la escuela sabática, los niños que han dejado el club, los niños que han dejado la iglesia, los niños que han dejado los conquistadores. Entonces el niño te va entendiendo que él puede ser un buen pastor. ¿No te das cuenta la importancia que tiene el no solamente contar la historia, sin contarle el mensaje que ellos tienen? Entonces los jóvenes y adultos el buen pastor representa a los jóvenes, los adultos que buscan a las personas que se han ido de la iglesia y del hogar. ¿No es cierto? Aquellas personas también que no conocen de Jesús, que están fuera del redil, ¿verdad? Ahora, hasta ahí estamos bien. Los niños comprendieron quién es la oveja, quién es el redil, qué es el redil y quién puede ser el buen pastor. Pero si tú quieres llegar más lejos con ello, tú necesitas ilustrar un poco más. Ahora, ¿qué puede alejarte de la iglesia? ¿Qué puede alejarte de la iglesia como se alejó la oveja? Entonces, tú le puedes decir, ¿qué pueden alejar? Entonces los niños van a leer, ¿qué puede alejarte? La televisión. Hay niños que no quieren venir a la iglesia porque quieren quedarse con la televisión, jugando con el celular, se ponen a llorar, ¿no es cierto? No quieren venir a la iglesia, no quieren venir al club de los aventureros. ¿Qué puede alejarte de la iglesia y ser una oveja perdida? La escuela, ¿no es cierto? Los libros, los estudios, la comida. Hay niños que prefieren en vez de ir a la iglesia, prefieren ir a un Happy Verde, ¿verdad? Los juguetes, ¿no? Yo quiero quedarme en mi casa para jugar con mi carro, o yo quiero trabajar, ¿no es cierto? Quiero ir a la casa de mi tío para pedirle dinero, el PlayStation, los amigos, ¿no es cierto? Porque vivimos en una realidad donde los niños, los padres lo están poniendo en sábado a llevar a clase de básquetbol lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Tenemos niños
Problemas porque los niños, los padres hay que lo quieren llevar a esos lugares. Quizás los niños te puede alejar la música, ¿no es cierto? Los deportes. En el mundial muchos niños no iban a la iglesia para ver los partidos. El karate, el taekwondo, ¿no es cierto? El ballet, ¿no es cierto? Son cosas que te pueden alejar de Dios. La oveja perdida se alejó de la iglesia porque algo la estaba entreteniendo. En ese tiempo algo estaba mirando la oveja y se fue. Simplemente se perdió de las 99 que tenía. Entonces nosotros podemos decir a los niños que a veces hay cosas que nos pueden alejar de Dios que Satanás envía. El ballet, el taekwondo, el PlayStation, los amigos, los deportes. Entonces tú el niño lo haces pensar, entonces el niño piensa, esto tengo que aprenderlo yo. O sea, que el niño se evalúa. No creas que los niños no sean buenos, los niños aprenden. ¿No es cierto? Si los niños pueden aprenderse toda la historia de Frozen, todo los conceptos de Frozen, la trama de la trama de la película, automáticamente el niño puede aprender también lo que es el significado de una parábola. A veces nosotros decimos, no, el niño muy chiquito, muy pequeño, no, no le dio yo. Yo ha habido padres, me dice, mira, mi hijo me ha hablado de todo eso y es mucha información. Sí, le dije yo, pero agradece a Dios que tu niño captó esa información. Y me dicen a veces, eso yo no lo entendía, yo no sabía. Mi hijo me dijo, tengo padres que me dicen, mi hijo, yo no entendía eso. Y cuando mi hijo me explicó, lo pude entender perfectamente. Nunca hay que pensar que un niño no puede aprender si es guiado por el Espíritu Santo. Samuel era un niño pequeño y él sabía lo que era reverencia. Los hijos de Eli no sabían lo que era reverencia. Entonces, a través de estas figuras, tú vas preparando y te vas elaborando ideas de cómo pueden ser, qué los puede alejar de Dios. Ahora, entonces llega un momento cuando ellos tienen que tomar una decisión. ¿Qué podemos hacer para no ser una oveja perdida? Entonces ellos van a decirte, no en sábado venir a la iglesia, participar del club de los aventureros, no irme con los amigos. Entonces tú vas escuchando las respuestas y vas, entonces, ¿cómo? Entonces lo vas al niño, el niño te va diciendo las características, las cosas que ellos deben tener, ¿no es cierto? Porque tú como maestro tienes una responsabilidad, no solamente de enseñar, sino también tienes la responsabilidad de corregir. Yo me encontré con un alumno que le había enseñado en infantes y tiene ya 19 años, 18 años y él dejó la iglesia. Entonces yo lo encontré y le dije, yo fui tu maestro, te enseñé y tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y me dijo, sí, es verdad, usted me enseñó que enseñarle a los niños esto y mostrarle desde un punto de vista profundo, no teológico, pero sí profundo, automáticamente el niño puede tomar sus propias decisiones. Entonces, muchos de los niños que se han ido no entendieron la parábola de la oveja perdida. O, no estuvieron lo suficientemente años en la iglesia como para poderlo comprender. Yo crecí en la iglesia y fui a una universidad adventista y pude comprenderlo, pero que no todos tuvieron la misma suerte que yo. No todos tuvieron la oportunidad de que un pastor explicara así profundamente. Ellos se fueron cuando tenían 15, 16, 17, 18 años, se fueron repitiendo salmos, versículos, pero no sabían. Luego la otra pregunta es, ¿cómo vamos a tratar a una oveja perdida? ¿Cómo vamos a tratar a aquel que deja la iglesia, que deja el club, que deja de venir a la escuela sabática? ¿Cómo lo vamos a tratar? Entonces tú motivas los sentimientos, los feelings, motivas los sentimientos que los niños tienen. Luego que los niños han dado hincapié en eso, después que tú has escuchado, si tú tienes 10 niños, los 10 deben darte respuestas. Al principio no hablan porque no están acostumbrados, pero tú tienes que preguntarle. Entonces tú vas ahora a las preguntas y entonces tú le preguntas a ellos qué mensaje tiene, qué debo aprender de esta historia. Ahora el niño ya te va a decir, oh, mira, que la oveja perdida representa. Ahora, ¿qué debo aprender de esta historia? O sea, ¿qué te enseña? ¿Qué es lo que tú has aprendido? O sea, tú aprendiste aquí una cosa nueva. Quizás algunos sí, otros no, pero por lo menos te refrescó. Ahora, ¿qué mensaje tiene esta historia para mí? ¿Hay algún mensaje para ti? O sea, posiblemente tú seas un niño que estás entre ir y venir,
vas un sábado a la escuela a jugar básquet y el siguiente sábado vienes a la iglesia, pero el básquet tiene más sábados y entonces tú te estás aislando. ¿Cómo puedo aplicar esta lección a mi vida de hoy? Hoy día no veo ovejas, pero sí veo amigos que se van de la iglesia. Mi hermano, mi papá se pueden haber ido de la iglesia. Ahora, ¿cómo puedo compartir con otros este mensaje? Entonces, estas preguntas son las que tú tienes que habértelas hecho en una semana y luego tú tienes que hacerlas a los niños para que los niños puedan ayudarte a contestar. Quizás escribes, porque si tú observas en la ilustración, yo te muestro que aquí al lado están las respuestas que los niños nos dan. Y hay respuestas que el Espíritu Santo se las da a los niños. Tener una clase activa es una clase realmente importante. Tener una clase activa sugiere que nosotros como maestros tengamos que usar métodos y no crean que los niños no pueden aprenderlo. Lo vuelvo a repetir, si un niño puede aprender la trama de la película de Frozen o de alguna película de Disney, quién es el malo, quién es el bueno, qué hace, qué palabras usa, qué no, el niño también puede aprender los conceptos, las historias de la Biblia. Al final de la clase, después que los niños han tomado una decisión, ustedes pueden hacer un craft, ¿no es cierto? No hagan el craft antes de la lección eh, para que los niños no lo hagan sin tener un sentido. Después que los niños han hecho un craft, como el que nosotros vamos a poder ver, los niños realmente van a hacer una ovejita y ellos ahora ya saben quién es la ovejita perdida. Entonces pueden llevar esas ovejitas y entonces ustedes le dan un reto. Ahora todos ustedes han hecho la ovejita, ¿no es cierto? Han pintado la ovejita. Ahora ustedes deben contarle a sus padres lo que aprendieron aquí en la clase de primarios. Y automáticamente entonces los niños van a poder comprender, van a poder entender, van a poder realmente contar la experiencia que ellos han tenido. Y eso es muy importante. Queremos clases interactivas, queremos que los niños participen. Pueden dramatizarlo, pueden esconder una ovejita y que los niños la encuentren, pero cualquier sea el método que ustedes utilicen, el niño tiene que salir con un mensaje nuevo, un mensaje para su vida actual. Acuérdate que no todos los niños ven ovejas, ven pastores, ven redil, pero sí en la clase en la que tú diriges, los niños realmente pueden realmente tener una experiencia y conocer el significado de la parábola. Para eso requiere tiempo, dedicación, empeño y sobre todo ser muy creativos. En esto no hay nada difícil, todas las cosas son fáciles, podemos encontrar las definiciones, podemos encontrar láminas, figuras realmente y sobre todo, ¿no es cierto?, el amor que Jesús nos da al enseñarle a otros acerca de Jesús. Que Dios nos ayude en esta preparación que tengamos, tengan siempre en cuenta que cuando ustedes van a enseñar a los niños de primarios, deben tener estas cuatro preguntas: ¿qué debo aprender? ¿Cómo puedo aplicar esta lección a mi vida? ¿Qué mensaje tiene esta historia para mí? ¿Cómo puedo compartir con otros este mensaje? Las definiciones, el vocabulario, hay eh, parábolas, historias que tienen palabras que los niños no conocen, como viñedo, vara, diferentes cosas que las historias tienen, aceite, ungimiento, bautismo, son palabras que ellos no entienden. Ustedes pueden utilizar el vocabulario de la historia. Los niños deben leer la historia. No, a veces las historias no son 10 capítulos, pueden ser 5 8 versículos, los niños pueden leerlo, o ustedes pueden llevar las copias de la historia, pasar un video para que los niños visuales. Luego, después que el niño ya sabe la historia de cómo inicia, la mitad de la historia, el final, el niño ahora necesita interpretar el significado, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje tenía esa historia, ¿no? ¿Quién representa la oveja? ¿Qué representa la moneda? ¿Quién representa el pastor? ¿Quién representa el redil? Entonces el niño va comprendiendo el mensaje de acuerdo a su edad y en un vocabulario que ellos lo puedan comprender. Entonces, algunas de las historias la han escuchado antes, como la de Adán y Eva, y enseñarle de que la oveja perdida es el mundo que ha pecado, el niño ya sabe esa historia y relaciona una historia con la otra.
¿verdad? Las 99 son aquellos que se mantienen fieles a Dios, ¿no es cierto? Y el niño sabe ahora que el redil en el pasado era un lugar para protección, hoy día es la iglesia, su casa, el club de los aventureros, el club de los conquistadores. ¿Quién representa el pastor? El pastor puede ser un niño que busca a los niños que se han ido de la iglesia, a las personas adultas. Ahora el niño lo pones a pensar, ¿qué puede alejarte a ti? ¿Qué alejó a la oveja perdida? ¿Qué fue la que la alejó? Entonces tú le muestras cosas actuales que en el pasado no había, como la televisión, el celular, el tablet, la escuela, la comida, los juguetes, el dinero, el PlayStation, los amigos, los deportes, los cantantes, los actores, el karate, el taekwondo, porque hoy día tenemos una generación que los padres a veces en sábado los mandan a las escuelas, a básquetbol, y entonces los llevan a ballet, a las niñas. Entonces esas cosas alejan a las personas de Dios y los padres a veces no toman en consideración. Después que el niño ha tomado todas esas características, el momento decisivo. ¿Qué puedes hacer tú para no ser una oveja perdida? No tienes que alejarte de Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Leer la Biblia, venir a la iglesia, orar, orar con tu familia, el culto familiar. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a la oveja perdida? Porque la oveja perdida no la castigaron, ¿verdad? Y al final hacer un craft y el craft que ellos hagan es para que ellos relaten la historia en casa a los amigos, a los abuelitos y decirles, que hagan un video cuando le están contando a la abuelita la historia y entonces es un material que ustedes pueden y los niños están formándose para niños predicadores. Cosas interesantes, cosas que realmente tenemos que nosotros valorar como maestros, es la creatividad, usar las figuras, usar lo más claro posible para que ellos puedan tener los conceptos. Que Dios nos ayude mucho en esta actividad, ¿verdad? En enseñar a los niños y sobre todo recuerden que cuando tú te preparas, los ángeles vienen a darte idea. Nos vemos en la próxima oportunidad y aquí tenemos la clase de los primarios.